Hola, buenas noches. Estamos a 12 de enero ya del año 2023 y quiero compartir partiendo el año, y quiero compartir sobre un asunto que es típico que los seres humanos hoy en día y todas las personas buscan permanentemente, que es la felicidad. Buscando la felicidad, le llamaría yo. Pero la palabra que más, desde mi punto de vista, viene bien, más que felicidad, es gozo para los cristianos, para los creyentes. Voy a leerle la acepción que tiene la palabra felicidad en la Real Academia Española. Y dice que la felicidad es el estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien. Ese bien puede ser material o puede ser evidentemente tener un hijo, tener la señora, tener algún bien, algo que te beneficia. Eso se refiere bien. Un ascenso en el trabajo, ¿ya? Sacarse la lotería, ya diría otro. Cualquier de ese tipo de cosas vendría siendo un, un bien. Bueno, ahora la otra acepción que tiene la RAE, de la felicidad, es satisfacción, gusto, contento. La palabra felicidad, así en la Biblia, en la Reina Valera, si uno lo busca en las concordancias, no encuentra la felicidad. Sí encuentra la palabra gozo. Y gozo, en la Real Academia Española, es un sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. La segunda excepción es alegría del ánimo. Así que yo me voy a referir más a la palabra gozo, que tiene más que ver con los creyentes, tiene que ver más con el cristianismo, porque la felicidad es más efímera. En cambio, el gozo, fíjense que ustedes que, para darles una atención, ¿no? Fíjense que si vamos a la palabra de la escritura en Tesalonicense, ya en el último capítulo de Tesalonicenses, la primera Tesalonicenses 5, ¿ya? Dice así, fíjate, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y dice, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. ¿A qué nos está? O sea, ese quiere decir que ese es el ánimo de Dios para nosotros los creyentes, que estemos siempre gozosos, que alcancemos esa condición. Y de eso es lo que yo quiero compartir esta noche, ¿ya? Del creyente que busca en Cristo, por supuesto, estar siempre gozoso. Porque un creyente, ¿ya? Es fundamental. O sea, yo lo digo, el Señor vino a librarnos de nuestras culpas, vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a buscar que nosotros estemos bien, ¿ya? Y para esa condición, ¿ya? El creyente evidente no, si bien es un hombre sufrido, porque el Señor dice que sufre, pero mantiene un gozo permanente, que es el gozo que mantuvo el mismo Señor Jesús siempre. Jesús el gozo tuvo permanentemente. Yo voy a darles un ejemplo y lo voy a leer aquí muy cortito. Eh, en los hechos de los apóstoles, a mí siempre me ha llamado la atención eh, el primer mártir, que es Esteban. Y Esteban, fíjese que él hace una presentación espectacular y muy buena del Evangelio de Cristo. Pero los que lo escuchaban, los judíos, los que lo escuchaban en ese entonces, dice que oyendo las cosas que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, o sea, les molestaba mucho. ¿Por qué? ¿Y por qué molestaba? Porque todo el planteamiento que Esteban hace es respecto al Evangelio, al anunciamiento desde la antigüedad, de que iba a venir un Mesías y el Mesías había llegado. Y los judíos estaban tan ensimismados en su forma de hacer las cosas y todo, que no querían aceptar que Dios tenía la salvación en la persona de Jesucristo. Y eso los hacía que estén enojados que estaban. Y enojados en este caso por Esteban, porque si ustedes leen el capítulo 7 en Hechos de los Apóstoles, pueden leer y van a ver la defensa que hace Esteban del Evangelio y donde explica él. Bueno, dice ahí que estos hombres que estaban tan enfurecidos con él, ¿ya? Y de hecho Esteban muere apedreado, lapidado en ese tiempo que se llama, pero dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, ¿qué es lo que vemos ahí? A alguien que está viviendo realmente en el Espíritu y alcanzando el gozo del Señor por las cosas espirituales, a pesar de estar en unas circunstancias tremendamente difíciles y complicadas, tanto que lo lapidan y muere. Pero el gozo estuvo siempre en él se mantuvo en esa condición, porque ya no estaba sujeto en sí mismo, sino que estaba sujeto en la persona de Jesucristo, y la gracia de Dios es muy grande. Entonces, hay otra que me llama la atención y quiero leerles cortamente, digamos, en algunas partes de la Escritura que me llamaron la atención, que me van a llevar después a compartirles el resto de lo que estamos conversando. ¿Ya? Y ahora, en el Evangelio de Juan, fíjense, en el capítulo 15, el versículo 10 y 11, donde habla el Señor Jesús, dice lo siguiente, esto dice el Señor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas, dice, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Mira lo que está diciendo, mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido, o sea, el objetivo se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor con nosotros? El Señor viene claramente y dice claramente, mi reino no es de este mundo. Él viene y dice, cuando le preguntan, ¿cómo vendrá tu reino, Señor? Le dicen, ¿cómo vendrá el reino? ¿Ya? ¿Cómo? Y el Señor dice, mira, el reino no vendrá helo aquí, helo allá. El reino está entre vosotros, dice. Ya el reino está. ¿Por qué está el reino? Porque está Cristo, ya Jesús está ahí. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, ya tienes al Rey, ya tienes el reino. Y el reino de Dios no es como este mundo. Vive conforme a otras normas, a otras formas de vivir. Entonces, si los creyentes no aprendemos y no sabemos las normas y le pedimos al Señor, evidentemente en su misericordia, que nos vaya enseñando y vayamos caminando por fe, sabiendo que el Señor nos guía y nos tiene ya en su mano, y Él nos va a llevar a buenos pastos, a deleitados pastos, nosotros podemos estar en el reino de Dios ya, porque ya lo estamos, porque los que somos creyentes ya morimos juntamente con Cristo, y con Cristo ahora resucitamos, ya vivimos. Nosotros esperamos la transformación un día de este cuerpo, pero ya nosotros tenemos una vida nueva, eso tiene el creyente. Yo anotaba aquí una cosa y se lo digo así en general a cualquiera que esté escuchando, y que se preguntará, porque todo esto es fundamental, evidentemente que se cumpla la palabra del Señor Jesús, que dice que a todo el que pide, Él le dará. ¿Y qué es lo que nos dará? El Espíritu Santo. Dice que pidamos, ¿ya? El Espíritu Santo. Y yo digo, mira, hay un hermano que me dijo una palabra que me gustó tanto a mí, porque me dijo, mira, él se dijo, hay como 4 normas, dice, para comprobarse a sí mismo, porque la palabra dice, pruébate a ti mismo si tú estás lleno del Espíritu Santo, si estás con el Espíritu Santo. Y dice, la persona que recibe el Espíritu Santo, del momento que la recibe, tiene un cambio. Y el primer cambio que tiene es que cree en el perdón de los pecados. Y se da cuenta que Dios le perdona los pecados. Y ya ahí ya viene su primer gozo. Porque se sabe que está perdonado sus pecados. Que el gozo más grande es saber que tus pecados han sido perdonados. Después, fíjate, por la gracia de Dios, la persona que está con el Espíritu Santo también tiene comprensión de la Escritura. Empieza a leerle de a poco, cada vez más va entendiendo la palabra del Señor. No se trata de meterla en la mente, sino que ir viviendo la palabra del Señor. El Evangelio no es para conocimiento, o sea, el Señor no nos llama a ser, digamos, personas que leemos la Escritura y podemos recitarla permanentemente porque la tenemos en nuestra mente, sino que la tenemos en el corazón. Leímos ahí lo que decía antes, si guardáis mis mandamientos. Guardar tiene que ver con guardar en tu corazón. ¿Y cuándo hace guardado? El Señor dice que a los que reciben el Espíritu Santo dice que escribirá la Escritura en su mente y la guarda en su corazón. Entonces, guardar los mandamientos significa tenerlo aquí, retenerlo aquí, tenerlos como valiosos, sabiendo que muchas de las cosas no las podemos cumplir, pero confiando que Dios está haciendo una obra, está transformándonos a cada uno de nosotros para cumplir ese propósito. Y uno de los propósitos de lo que quiero hablar esta noche son, evidentemente, el propósito es llenarnos de Cristo, pero dentro de eso hay matices, y uno de los propósitos que el Señor quiere que tengamos los cristianos, que estemos llenos de gozo, que seamos gente que está con gozo, a pesar de las circunstancias, a pesar que las circunstancias pueden ser difíciles y no ser muy agradables a veces, ¿ya? Pero
el Señor quiere que estemos llenos de gozo. Y la tercera situación que tiene un creyente que ha recibido el Espíritu Santo, tiene claramente que sabe que ya tiene vida eterna. La vida eterna no es algo que, cuando me muera viene la vida eterna. No, si ya la empezaste a vivir. Es hoy. Eres tú el que va a resucitar, eres tu alma, eres tu persona el que va a estar con Cristo en un cuerpo nuevo, pero ya resucitaste a las cosas del Espíritu. Por eso entiendes, porque a eso a lo mejor lo que yo estoy hablando lo entiendes y lo comprendes, porque ya estás en una vida nueva. Porque en Adán vivíamos todos antes, pero en Adán nosotros ya morimos y ahora vivimos en Cristo Jesús. Ahí vivimos nosotros, en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, lo fundamental para nosotros es que ya sabemos que tenemos la vida eterna. Y la otra cosa que nos damos cuenta cuando recibimos el Espíritu Santo, y eso lo digo por lo personal, yo una de las cosas, yo siempre decía cuando hablaban del diablo, de Satanás, el mal existe, pero el diablo no, era una cosa que me costaba entenderlo. Cuando conocí al Señor me quedó claro la existencia de Satanás. Satanás existe y es una realidad ya que viene a interponernos todo. Pero a Dios gracias está vencido y a Dios gracias Dios todo lo tiene controlado. O sea, nada, el enemigo no nos puede tocar más allá de nuestras carnecitas y siempre que Dios lo permita. O sea, nada, no hay para el creyente una cosa que es una montaña que no puede cruzar y no pueda pasar. Porque Jesucristo está con él, que es el vencedor. Él salió venciendo y para vencer. Y en el nombre del Señor Jesucristo nosotros guardamos esta prédica, esta conversación y a los que nos escuchan. Yo ya en el nombre del Señor Jesucristo guardo todas las cosas porque siempre el Señor quiere que nosotros participemos en la oración, en el pedir, porque somos personas que el Señor nos da libertad, pero requiere para actuar en nosotros nuestro consentimiento. Requiere que nosotros, por eso que yo siento esta necesidad a veces de predicar el Evangelio y decir cuál es el Evangelio del Señor Jesús, lo que yo he aprendido. Ya yo lo he recibido gratis del Señor y del Señor yo lo comparto también, sabiendo que lo que yo he aprendido a otro también le va a servir en su momento. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la palabra que se habla se cumpla en su corazón, la viva, porque la palabra dice que la palabra de Dios viva, más eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra en nuestra alma y abre y deja claras nuestras intenciones de nuestro corazón. ¿Ya? Y nos deja claro, nos muestra claramente. ¿Qué nos muestra en el fondo? El viejo hombre y el nuevo hombre. Siempre va a estar visto nosotros viéndonos cómo somos en el hombre antiguo, cómo somos en el nuevo. En el antiguo buscamos la felicidad, entre comillas. ¿Y qué es lo que es la felicidad? Te subieron el sueldo, pero después ya no te alcanza el dinero y ya volviste a la misma situación de nuevo. Viste un buen espectáculo, te entretuviste un momento y se acaba. La felicidad es efímera, pasa todo. Aquí el Señor nos quiere llevar a algo más concreto, nos quiere llevar al gozo que fíjate que es sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes son cosas apreciadas. O sea, nosotros, inclusive la esperanza de saber de que todo esto va a pasar y vamos a estar con el Señor y que nuestras lágrimas que podemos haber tenido van a ser enjugadas y van a ser por el Señor mismo guardadas. ¿Ya? Ahora, pero nosotros estamos llamados a vivir el reino aquí ya. No es para cuando yo me muera, no, si eso es una etapa. Nosotros vamos a ser transformados en un momento dado nuestros cuerpos. ¿Ya? Porque estos cuerpos se van envejeciendo y se deterioran. Pero el Señor en su momento que hizo con nosotros nos dio un nuevo corazón, no un corazón de piedra, nos dio un corazón de carne, por eso es que le creemos, ¿ya? Y porque el gozo está en el creer, es fundamental creer, el Señor quiere que creamos, en la medida que, mira, fíjate tú, el día que tú estás lleno de fe, tú no tienes problema, andas contento, andas con gozo. El día que dudas es un día más difícil. Entonces yo le pido al Señor siempre que nos llene de su fe, porque viene el gozo por el creer, ¿ya? Además, él dice que la esperanza, o sea, la esperanza no es la esperanza solamente, sino que la esperanza de un día mejor mañana. Cada día tiene su afán, pero cada día vamos avanzando nosotros, vamos avanzando, vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Y cuál es entonces el propósito del Señor? Mire, yo les voy a leer aquí un asunto que sale en Habacuc, ¿ya? Y dice así, lo tenía aquí en el móvil, ¿ya? Pero dice así, en Habacuc, el capítulo 3, versículos 17 al 18. Y dice, mira lo que dice aquí. Aunque la higuera no eche brotes, ¿ya? Aunque se me haya apagado. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas. Aunque falte el producto del olivo, o sea, no hay fruto en las viñas, por lo tanto no hay vino.
Aunque falte el producto del olivo, no hay aceite. ¿Ya? Y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no hayan vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. He aquí el tema. El tema pasa por lo siguiente. Para que nosotros tengamos ese gozo, tenemos que gozarnos. Si tú te afirmas a un bien que es poco duradero, ¿ya? Evidentemente, eh, me explico, o sea, voy a poner un ejemplo, a lo mejor un torpe, pero a lo mejor ya, el bien que estoy contento, y tengo contento que cambié el coche y tengo un nuevo auto, ¿ya? Año 2023, lindo, precioso mi auto. Pero van a pasar los años y no te puedes cambiar, no puedes cambiar de coche, ya no se va a acabar el gozo porque lo vas a ver que el auto ya está viejo y ya no te gusta. Y aunque lo puedas cambiar, siempre vas a querer algo mejor. ¿Por qué? Porque estás buscando satisfacer algo que no se puede satisfacer. El ser humano, digamos, en su carne, en su naturaleza humana, es un echarle cosas no se satisface nunca. Siempre quiere más. Es una cosa increíble, impresionante. Pero está bien. No discuto si alguien le puede dar más todo. Pero en algún momento aquí estamos, lo dicen muchos los economistas, que los bienes y los recursos son escasos, ¿cierto? Y las necesidades son infinitas. Típico, lo sabemos los de economistas, lo sabemos que eso es típico, lo primero que te enseñan en economía es eso, que los bienes y los recursos son escasos y que la necesidad es infinita. Por lo tanto, es una curva que es muy difícil lograr, digamos, el objetivo. Pero resulta que, ¿de qué se trata esto? Les leí antes y les dije, regocijaos en el Señor. Ahí el bien no es escaso. El Señor es inmenso, no tiene fin. Es el alfa y omega, principio y fin. El, inteligencia no tiene fin. Capacidad de entender todo no tiene fin. Es en todo infinito. Entonces es evidentemente que en Él podemos encontrar las cosas firmes y seguras. Por eso que Él dice que nos gocemos en Él. Por eso que les voy a leer más cosas y se van a dar cuenta cómo el Señor nos va diciendo precisamente, fundamentalmente de lo que estoy hablando. Aquí mira, en el Evangelio de Juan, ¿ya? En el Evangelio de Juan, en el 17, versículo 16, perdón, capítulo 16, 24, dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice Jesús, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que debemos pedir nosotros? Ser llenos del Espíritu Santo. Porque yo les digo una cosa y lo vamos a leer después. Porque uno de los frutos del Espíritu es el gozo. El gozo es un fruto del Espíritu, no es propio del hombre. La felicidad se le da al hombre, pero es efímera, se le da un día sí, un día no, un día sí, un día no. Hay unos que la llevan más que mal, la llevan más difíciles, otros no. Otros buscan en la droga, buscan en el alcohol, buscan en las fiestas, buscan en los viajes, buscan en salir, buscan en todo y no se encuentran. Bueno, el ejemplo más grande que tenemos de buscar, y eso que era un hombre de Dios, que era Salomón. Salomón era un hombre que sabio, dentro de los sabios, tremendamente, pero un hombre que tuvo todo, poder, dinero, templos, palacios, animales, tenía todo. Y él termina diciendo vanidad de vanidades. Porque él dice, sin Cristo en el fondo no encontró nunca y no se encuentra nunca la relación. Y él termina vanidad de vanidades. ¿Qué quiere decir vanidad de vanidades? Vacío. Es la palabra vanidad, tiene que ver mucho con el vacío. O sea, le queda un vacío en su corazón siempre. O sea, si ese hombre que recorrió y tuvo todo y fue tremendamente importante y famoso y todas las cosas, no encontró la felicidad, sino que siempre encontró que es un vacío, qué absurdo es que nosotros entonces nos encaminemos a buscar la felicidad y salimos todos los días a buscar la felicidad. Y el mundo y mucha gente sale a buscar la felicidad. Y resulta que tiene a lo mejor 2 horas felices, o 2 días, o 10 días, o un año, y después vuelta de nuevo, vuelta, y cada vez más frustrado, más frustración, más frustración. Y a lo mejor buscas en el alcohol, o buscas en la droga, o buscas en el fútbol, o buscas en las fiestas, o buscas en los viajes, o buscas en la lectura, y tratas de evadirte para encontrar esa paz, ese asunto interior. Pero no lo puedes encontrar, ¿por qué? Porque el gozo lo da el Señor. La felicidad es totalmente, la felicidad es algo, es como si alguien quisiera que el sol fuera de día siempre. No, si no es de día siempre. Hoy día es de día, después de noche. Hoy día llueve, mañana no llueve. Hay calor y hay frío. Bueno, esas cosas son así.
estamos hablando de, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de una cosa absolutamente distinta. Pero ¿qué es lo que es lo maravilloso? ¿A qué es lo que yo invito? ¿A qué es lo que yo te invito? Que el reino de Dios se puede vivir hoy aquí. No es una cosa que lo esperaremos. Mira, el reino de Dios, después no. Eso Jesús dice. Él dice que el reino ya está entre nosotros. Y para que haya reino, tiene que haber un rey. Nosotros somos los que creemos en la monarquía. Respetamos a todas las autoridades del mundo, pero creemos en la monarquía, porque nosotros creemos en qué monarquía, eso sí, en que el rey verdadero y bueno es el Señor Jesucristo, aquel que vino venciendo y para vencer, aquel que realmente busca el bien de los demás y se hace siempre el menor, es siempre el que nos está ayudando y nos está socorriendo a cada uno de nosotros. Ese es Jesucristo. Ese es nuestro rey. Entonces, el seguirlo a él y él nos va dejando y nos deja las cosas y no solamente nos las deja, sino que nos da las herramientas. Y las herramientas son precisamente esas, el Espíritu Santo, el entendimiento. Estaba hablando antes cómo nos cambió la nueva mente, la mente de Cristo, que entendemos las cosas. Pero la mente de Cristo es para entender las cosas del Espíritu. Porque el Señor Jesús, si se hubiera guiado por la mente solamente humana, ya, como dice, por decirte yo, la mente de Newton, que ve el asunto de la gravedad, que todas las cosas caen porque por su propio volumen y su peso tiene atracción en la Tierra y caen las cosas por la fuerza de la gravedad. Bueno, el Señor Jesús jamás hubiera caminado sobre las aguas porque hubiera dicho mi peso me va a hundir. Pero el Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? Si mi Padre me pone en mi corazón, y eso es evidentemente lo hizo el Señor, eso él por fe caminó y caminó sobre las aguas. Vean a Pedro cuando él llama a Pedro, Pedro le dijo yo quiero ir después de ti, Señor. Ven, le dice el Señor. Pero Pedro, al poco de caminar, se hundió y el Señor lo tomó del brazo y lo saca del agua. Y le dice, y le dice que le ha faltado la fe. Claro, todavía él no había sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos permite alcanzar la fe de Jesús. Por eso estamos llamados a tener la misma fe de Jesucristo. Ese es nuestro propósito. No te conformes con una fe menor, porque somos miembros de su cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Por lo tanto, lo que tiene Cristo es nuestro. Por eso dice que somos herederos. Nosotros somos herederos de Dios en Cristo. Todas las cosas fueron puestas y hechas por Cristo y en Cristo. ¿Ya? Y nosotros con Él reinamos y tenemos que estar con Él juntos a Él. Por eso dice apegados, dice. Sin mí nada podéis hacer. Entonces sin Él gozo no vas a tener nunca. Nada se va a lograr. Por eso es que él lo dice aquí en la palabra. Le leo otra parte de la escritura. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, del versículo 13 al 17, dice, pero ahora voy a ti, le está diciendo al Padre. Esta es una oración preciosa que hace Jesús en el Evangelio. Dice, pero ahora voy a ti, dice, y hablo esto en el mundo, dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Bueno, ahí está, bebé. Nosotros no somos del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos otro reino. Y ese reino, fíjate, nos hace sujetarnos a las autoridades de acá, no nos hace salir a protestar, ni a gritar, ni a pedir cambios, y que la igualdad, que la cuestión del género. No, nosotros no entramos en esa batalla, no entramos en ese tipo de cosas, porque esas cosas son para los que son del mundo. Pero los que hemos nacido de nuevo, los que conocemos a Cristo Jesús, los que hemos recibido el Espíritu Santo, que dije yo aquí, les leí cómo uno puede a sí mismo adaptarse a esa confirmación, porque al final es el Espíritu que le da testimonio a tu espíritu de que tú ya tienes el Espíritu Santo. Sabemos que no somos del mundo, y si no eres del mundo, entonces no andes corriendo con las cosas que son del mundo. Entonces, tu situación no va a mejorar o a empeorar si cambia el gobierno. Eso no te va a cambiar tu vida, porque tu gobierno ya es Cristo. Acuérdense de esa parte que es tan preciosa cuando dice, vosotros sois embajadores de Cristo en la tierra. Los embajadores somos nosotros, los creyentes, son los que somos los embajadores. Los embajadores, una de las características de los embajadores son que están aquí diciéndole al mundo, reconcíliense con Dios, porque vosotros, el problema del ser humano es que está en guerra con Dios, por eso que lo va mal. Ahora, y lo otro que tenemos que hacer nosotros, evidentemente, como embajadores, ¿ya? Es que tenemos un territorio que es nuestra embajada, que Dios nos guarda, nuestro hogar, nuestras casas. Nada puede ser tocado si Dios no lo permite. Y lo otro, el sustento de un creyente, el sustento de un embajador, no depende de este mundo, sino que depende de Dios que está en los cielos. Él produce todas las cosas, produce el querer y hacer para que todas las cosas se produzcan de acuerdo a lo que Él quiere. Si yo no puedo ir el día de mañana al cine porque no tengo dinero, no puedo decir, mira, es que soy pobre, no tengo dinero y por eso no puedo ir al cine. No,
Si no tienes dinero para el cine es porque a lo mejor Dios considera que para ti el cine no es bueno todavía, por eso no te da el dinero. Por poner un ejemplo. Porque hay mucha gente que dice, oye, ven a verme aquí, viaja, toma un bus y viene. No, no tengo plata, no tengo dinero. No, no es que no tengas dinero, ¿ya? Es porque el Señor, ¿ya? No te ha dado el recurso. Cuando el Señor te lo deba, entonces uno aprende a decir, Señor, cuando tú quieras yo voy a ir. Cuando Dios lo disponga me va a poner todas las cosas para que yo pueda moverme y pueda ir. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Que si yo voy a algún lugar, lo voy a ir con fe. Y si a lo mejor Dios quiere que vaya caminando, voy a ir caminando. Es la fe la que nos va a mover. Y eso nos va a producir gozo, el gozo en el creer. Dice entonces, no ruego que los quites, mira, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Viste? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué palabra? La palabra es que estoy leyendo aquí es verdad. Cristo es la palabra y Él es verdad. Y Él dice claramente, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice, no son del mundo, no somos del mundo. Entiendan, no somos del mundo. No podemos, la mente de Cristo no piensa como los del mundo, porque piensa, piensa y sirve para entender la palabra de Dios, la escritura, esas cosas. Esa es la forma de vivir en Cristo. Entonces, esa manera tú empiezas a salir de las cosas de aquí y vivir las cosas del reino de Dios, del reino del Señor. Voy a seguir leyéndole otra parte de la escritura. Ahora me voy a ir. Esteban ya se lo leí, pero esto, mira, esta vez el Señor me puso que leyera una parte de la escritura y así lo estoy haciendo. Aquí esto es en Romano. El Romano, capítulo 14, el versículo 17. Y dice así. Pero se los había dicho. Porque el reino de Dios, mira, el reino de Dios, estamos hablando, no es comida ni bebida. ¿Ya? O sea, estamos claramente hablando de un reino de Dios aquí, porque si no, ya no es comida ni bebida, evidentemente, porque no es puro comer y beber. Reconozco que yo soy bueno para comer y me gusta comer, pero me está diciendo el Señor, el reino de Dios no se trata de comida y bebida, sino justicia, paz y mira, y gozo en el Espíritu Santo. Y menciona tres cosas, tres frutos, tres situaciones que produce gozo, justicia. ¿Y qué es lo que es la justicia? Es que somos justificados por Cristo. Cristo ya nos justificó, o sea, nosotros ya tenemos justicia. Por lo tanto, al tener justicia, ser justificado por Cristo, tenemos paz. ¿Y cuál es la paz? No es la paz del cementerio, no es la paz de que no tengo problema con el vecino, con el de al lado, todo. Es que estoy en paz con Dios. Nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Ya? Y eso nos produce gozo en el Espíritu Santo. Y eso nos produce gozo. Entonces, esas tres situaciones son claras para todos. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Dice. Voy a leer otra cosa. Acá en el mismo Romano. Ahora el capítulo 15, el versículo 13. Y dice, mira, y el Dios de esperanza. Acuérdense lo que leíamos cuando decíamos que acuérdense lo que leíamos cuando hablábamos del gozo. No sé por qué se me apaga la. Tengo que estar apretando con el dedito, apretando para que no se me apague. Bueno, pues ya iré a aprender. La tecnología a uno lo va dejando complicado. Acuérdense que leíamos cuando la palabra gozo decía su sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo hacia pasado o esperanza hacia futuro de bienes o cosas apetecibles. Y dice entonces, el versículo 13 del capítulo 15 de Romanos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Miren ustedes, o sea, el Dios de esperanza, o sea, es Dios el que nos llena. Yo no estoy diciendo, oye, tienes que creer, ponle empeño en creer, tú tienes que creer. Dale, no, eso es volver a los viejos rudimentos antiguos de la ley, que la ley es buena, es perfecta, pero el hombre no pudo cumplirla, nadie, no se encontró ninguno, y por eso vino Jesucristo. No hay nadie que se encontró que pudiera cumplir la ley y pudiera cumplirla bien. Y si nosotros la cumplimos en Cristo, por su gracia, por su misericordia, por su amor. Pero entonces no estoy llamando a eso, sino que estoy diciendo, aquí dice claramente, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. O sea, ¿quién nos va a llenar de gozo y de paz? Dios. ¿En qué? En el creer. O sea, lo que sí tengo que pedirle, Señor, ayúdame a creer esto. Ayúdame, Señor, a creerlo. Lo que yo puedo hacer es orar y pedirle al Señor, ayúdame a creer que tú me vas a llenar de gozo y paz en el creer. Y dice, ¿para qué?
tiene un propósito. No es porque sí, para que estos tipos estén contentos, estén felices por ahí. No, 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 Señor. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que vivamos la esperanza de las cosas que vienen. En la esperanza de lo que hay pasando. Porque esa esperanza, ¿qué va haciendo? Nos va sacando de nosotros mismos. El problema del hombre normalmente es un egocentrismo muy grande. Tenemos un ego, todos estamos centrados en nosotros. Yo quiero esto otro, yo quiero, todo lo queremos nosotros. Entonces, evidentemente, ¿ya? No, el centrarte en ti mismo, no encontramos la paz, no encontramos el gozo, nada, porque estamos mirándonos todo el día a nosotros. Sigo mi caminar por la Escritura. Corintios, capítulo 13, versículo 11. Ya terminando, saludos, dice, doxología final. Está terminando el capítulo del apóstol Pablo que escribe esta situación y dice, por lo demás, hermanos, dice, tened gozo. Mira lo que llama, siempre llama a tener gozo. El creyente no es un tipo triste, amargado. ¿Cómo va a ser amargado si tiene vida nueva? ¿Va a vivir la eternidad amargado? Si las cosas tienen que hoy día empezar a vivirlas. Si esto no es magia que cuando el día de mañana se va a creer. No, no, si tenemos que ir experimentando las cosas ya. Tened gozo, perfeccionados, consolados. Y dice, cuando fíjate que llama, dice perfeccionado, es una imperativo nosotros. Alguien me puede decir, ve, ahí te están pidiendo que hagas algo. Claro, que me perfeccione. ¿Y cómo me perfecciono? Pues leímos antes, con la palabra de Dios, creyendo que Dios lo va a hacer. Así nos vamos a perfeccionar. Consolados unos a otros, dice, evidentemente. Sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Sigo mi caminar, como digo, por las Escrituras. Bueno, acá está claramente, esto es en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el fruto del Espíritu produce distintas situaciones, pero yo estoy centrado esta noche en hablar del gozo. En un mundo que está tremendamente convulsionado y donde todo nos tiene así, tomando, dirían, valeriana o almonil, porque pucha, que estamos nerviosos con todo lo que pasa, con todo lo que vemos, con todo lo que sucede. Entonces, claro, es como para estar apretado. Oye, si no viene un virus, viene una guerra. Si no viene una guerra, viene un dictador. Si no viene un dictador, viene una democracia. Si no viene el transgénero, el tran acá, las leyes, las discusiones, los políticos, o sea, los delincuentes. Oye, pero es que está lleno de problemas. Entonces tú dirías, entonces, ¿vamos a encontrar la paz tratando de arreglar todo eso? No se ha arreglado en no sé cuántos miles de años. ¿Vamos a encontrar la paz, digamos, vamos a creer ese cuento? Se muere y muere la gente, nunca encuentra la paz. La paz, el problema del hombre no es ese. El problema del hombre es que lo ve todo tan diminuto y esto es mucho más grande y más extenso de lo que el hombre se imagina. Hay mucho más de lo que el hombre se imagina. Pero lo que yo sí puedo decir, y ahí me quiero centrar en eso, de que el hombre, evidentemente, por eso digo yo, el gozo lo encontramos en Cristo. Regocijaos en el Señor, dice. Otra vez os digo, dice la palabra, que nos regocijemos en el Señor. Y para regocijarnos en el Señor, voy a leerles acá. Dice lo siguiente. Esto es en Tesalonicense ahora. Dice versículo del capítulo 5. Voy a leer desde el 15 adelante. Y dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Claro, si alguien te hizo mal, no le pagues mal. ¿Sabes tú por qué? Pues eso se te viene en contra después. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, mira, el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, ¿quién te va a santificar? El Dios de paz. ¿Y por qué? Por el creer, porque es por la fe que se alcanzan las promesas.
Y todo vuestro ser, dice, espíritu. Mira, este es el ser del hombre. Esto es lo que tenemos los hombres. De esto estamos conformados. Todo vuestro ser, espíritu, dice, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice en el último versículo aquí, el 24, antes de las salutaciones finales. Fiel es el que os llama, fiel es el que te llamó, ese que tocó tu corazón, ese que te dijo, ven, abre tu puerta, abre tu corazón y yo entraré y cenaré contigo y estaré contigo por siempre jamás. Ese dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor va a hacer la obra. Ahora, ¿qué requerimos nosotros? La disposición, el presentarnos y decirle, heme aquí, Señor, haz conforme a tu voluntad. Pero el Señor quiere cosas buenas para nosotros, quiere cosas agradables. Ahora, claro que vamos a pasar momentos difíciles, claro que vamos a pasar pruebas, pero nunca nos va a dar una prueba que no podamos resistir. Al Señor no se le mueren los pacientes en el quirófano, pero Él produce verdaderas operaciones con nosotros, porque esa alma que tenemos tan acostumbrada, porque mira, aquí lo dice claramente, cuando dice que Él sea guardado y revencido, dice claramente que Él nos santifique por completo. Santificar, ¿qué es lo que santifica? Todo nuestro ser, el espíritu, alma y cuerpo. El espíritu ya nos puso el espíritu, el Señor, el Espíritu Santo puso en nuestro corazón. El cuerpo ya nos dijo que nos va a dar un cuerpo de resurrección, que el mismo que tuvo el Señor Jesucristo. Un cuerpo glorioso, un cuerpo que no se deteriora, un cuerpo que puede aparecer en una parte o aparecer en otra. Eso es real, eso va a suceder. Y aquí en la tierra, si piensan ustedes, cuando yo les leo aquí cosas de Habacuc o leo cosas de Jeremías que pasaron 2000 años atrás, o 3000, 4000 años, y ahora estamos viviendo las cosas que ese hombre dijo. Bueno, lo que dicen aquí también va a vivirse. Eso va a pasar. No es la gente cree que es cuento, no, si no es cuento. Esto es la verdad. Esta es la verdad. Lo que dice Dios es la verdad. Porque hay Dios y un Dios verdadero. Bueno, y dice entonces, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde está el problema de los creyentes? En nuestra alma. Porque nuestra alma estuvo mucho tiempo, muchos años, dependiendo de cada uno, cuando conoció al Señor, apegado a cosas que no son ciertas. Apegado a buscar la felicidad en distintas cosas que no dan felicidad, porque son efímeras, porque duran poco, porque el alcance después quieres más y tienen una insatisfacción. Y eso le pasa a la humanidad completa. ¿Ya? Entonces, por eso que el hombre pasa en guerra, pasa en esto, pasa en distintos problemas, porque busca satisfacer sus cosas personales, busca satisfacerse a sí mismo. Y el Señor entonces, ¿qué hace? Por eso hablaba yo de la palabra de Dios, que es más viva y eficaz que, que espada cortante de dos filos. O sea, cuando te corta, corta para arriba y corta para abajo, que tiene filo a los dos lados. Bueno, esa palabra de Dios dice, ¿cierto?, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo por pecador. Ahí está el viejo hombre, ahí está el viejo Tito, ahí está el viejo Juan, Pedro, Diego, José, Jimena, Raquel, María, Zulema, el nombre que tenga la persona que me está escuchando. Ahí está, dice que fue crucificado. Eso dice la fe. Tú dices, pero ¿cómo? Eso no puede ser, dices tú, si yo estoy aquí. Mira, no te maravilles de las cosas de Dios, porque si Dios dice que así, así es, dice que así fue. Que nosotros lo dicen en Romanos, si tú lees el capítulo en Romanos, vas a ver que dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo resucitamos. Porque el tiempo es un factor absolutamente terrenal. En física lo aprendíamos que el tiempo es espacio, la velocidad es espacio partido por tiempo, por lo tanto el tiempo es, bueno, hay que sacar la ecuación ahí, pero es un asunto físico, ¿ya? Pero el Señor en las cosas del Espíritu se sale de esa situación. Pero no vamos a entrar mucho en eso, pero si la palabra de Dios lo dice es eso, y yo estoy convencido que yo ya resucité. ¿Y por qué? Porque le creo yo. ¿Cómo voy a resucitar dos veces? No se puede resucitar dos veces. Porque fíjate que la palabra de Dios dice, está dispuesto a que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y resulta que yo me doy cuenta que yo ya he estado en el juicio. ¿Y cómo está en el juicio? Claro, no es que el Espíritu Santo me juzgue, cada vez que hago un condoro, que hago, a lo mejor lo van a entender algunos, pero la palabra condoro no, pero condoro es hacer una equivocación, es hacer algo que está mal hecho, ¿ya? Equivocarte, en el fondo el pecado. El Espíritu Santo me dice, estás mal, estás mal. Y yo empiezo a decir, no, siempre me justifico, no, si no estoy tan mal. Si uno tiene siempre, y te das cuenta, se produce un juicio porque uno, en el fondo, se trata de disculpar. Normalmente, cuando tú tienes un problema, le echas la culpa al de al lado,
Porque decía, no, pero es que este fue muy difícil, este hombre no hay quien lo aguante, o sea, no se puede estar con ese hombre. Pero el Espíritu Santo viene y me dice, oye, resulta que yo he dicho, y yo soy, si tú quieres ser como yo, sí, Señor, yo quiero ser como tú. Bueno, yo digo que tienes que poner la otra mejilla. Ah, no, no puedo. Ah, ya, es que entonces no te quejes si no tienes gozo, no te quejes si estás mal, porque entonces yo tengo que decirle, Señor, sí, sé que tengo que poner otra mejilla, pero no soy capaz de ponerla, Señor. Yo en vez de poner la mejilla le pongo un puñete. No, pues me dice el Señor, no es así. Sí, Señor, sé que no es así, es que soy pecador, no puedo ser distinto. Ah, ¿qué pasó ahí? Le encontraste la razón al juez. Vino el juicio y le encontraste la razón. Y así va el Señor convenciéndote una y otra vez de distintos pecados y tú dices al final, Señor, ¿sabes qué más, Señor? Yo reconozco que yo debería estar muerto porque puta que soy mi vida ha sido, no he hecho ni una buena. Entonces yo reconozco que debo estar muerto. Y hoy estoy vivo porque veo en la escritura y veo la palabra de Dios que contigo morí juntamente y contigo ahora resucité, Señor. Y entiendo lo que tú me hablas, porque estoy vivo, porque me has dado otra vida, me diste otra oportunidad en Cristo. En Adán morí, dice la palabra, y en Cristo vivo. Entonces, y dice la palabra tan claramente, dice que está dispuesto que los hombres mueran una sola vez y después del juicio. Bueno, ¿qué empieza? Dice la escritura, no lo digo yo, porque si lo dijera yo no tendría ningún valor. Dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Y no dice que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que nosotros somos la casa de Dios y que Dios habita en nosotros. Piensa que es fuerte. Dios habita en mí. Dios habita en ti. Hizo morada. Él y el Padre y Jesús y el Padre hicieron morada en nosotros. Esa es la realidad. Eso es lo que Dios quiere ir expresando. Y eso es un proceso que Dios está haciendo. Nosotros lo leímos. Fiel es el que os llamó. Él lo hará también. Dispongámonos al Señor. Pidámosle que se cumpla su palabra. Si el Señor dijo que podemos estar gozosos siempre, es porque se puede. Es cierto que vamos a tener muchas caídas y vamos a pararnos de nuevo y volveremos a insistir. Y vamos a caer y vamos a pararnos y vamos a pararnos. Pero yo les puedo asegurar una cosa, por lo menos por lo que yo he vivido. Se avanza. Yo no soy el mismo de hace 30 años atrás, que más o menos cuando yo conocí al Señor en el año 89, saquen la cuenta. En junio del 89, el 20 de junio del 89, nací de nuevo al Señor y vivido esta realidad, esta preciosa aventura. Me ha pasado de todo, he vivido muchas cosas. He estado arriba, abajo, al lado, izquierdo, por lo que se le ocurra, pero no interesa lo que yo he vivido, interesa lo que he aprendido y lo que he crecido en Cristo. Y lo he crecido, ¿por qué lo digo? Porque no he crecido por mí mismo. Yo lo que he hecho, ¿saben qué? Una vez me llamó la atención y porque el Señor me lo puso así. Esa palabra tan preciosa que dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y esas cosas que te da el Señor me hizo verlo, porque lo vi por la gracia de Dios. Abre tus ojos y dije, ¿en qué imitó Pablo a Cristo? ¿Ya? Lo imitó en la fe. Y Jesús es el autor y consumador de la fe. Y Pablo lo imita en la fe. Dice, yo le dije, yo quiero también ser un hombre de fe. Y eso es lo que aspiramos todos. Y la fe es para todos. Dios dice que no hace excepción de personas. Es cierto que da a cada uno una medida de fe, pero podemos pedir que nos llene esa medida a cada uno y que a cada uno nos permita, evidentemente, porque yo creo que cuando el Señor venga va a encontrar unos hermanos llenos con deseo de estar en el Señor, no porque quieran arrancar de la situación difícil de acá, porque vamos a estar, digamos, llenos del Señor ya, no nos va a importar el entorno, porque es la gracia de Dios. Yo si tengo un problema, lo que requiero es la gracia del Señor. Es la gracia, es lo que me hace andar feliz, contento. Me hace estar contento y con gozo. Porque Dios me da su gracia para creer, me da su gracia para tener esperanza, me da su gracia para amar, me da su gracia para yo ser un hombre lleno del Señor. Y yo aspiro a eso, porque sin Él nada puedo hacer. En la mañana para levantarme yo tengo que decir, Señor, ayúdame, sosténme, Señor. Si tú no me sostienes este día, no puedo levantarme, Señor. Tú me animas, tú me sostienes, Señor. Y Él me da ánimo y puedo caminar y andar bien. Pero es porque Cristo te sostiene. Eso es lo que Dios quiere, que Él sea el sostén de cada uno de nosotros. Él es la roca que nos afirma. En Él nos sostenemos cada uno de nosotros. Sin Él nada podemos hacer. Yo oro esta noche, hermano, por todos ustedes, por mí, evidentemente, por mi casa, por mi hogar, pidiéndole al Señor que nos guarde, nos proteja mucho y que nos lleve en este camino de avanzar en tomar el reino de Dios, eh,
en nuestros corazones y vivir el reino de Dios hoy aquí. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta luego.